Pame se ha dedicado a algo que, como les decía, esto no se enseña en la universidad, cómo hacer sostenible nuestra práctica. Así que, Pame, gracias, gracias por acompañarnos. Y también quiero pedirle, antes de darte la palabra, si están y si pueden abrir sus cámaras, me encantaría verlos, porque antes que entre Pame, quisiera pedirles que encuentren en su cuerpo una postura de una profesional que tiene su práctica independiente sostenible. Qué postura, si encuentran ustedes, qué postura harían de una profesional que tiene su clínica o tiene su espacio o tiene su lugar para poder dar el servicio de manera independiente? ¿Cómo sería esa postura? Sería una postura erguida, ¿no? Una postura donde es una profesional que tiene la seguridad de lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo sería una postura de una profesional que no tiene todavía las bases de cómo ser independiente? ¿Cómo sería la postura de una profesional que no sabe por dónde empezar, que acaba de salir a lo mejor de la universidad? Por aquí tenemos estudiantes de psicología o también de trabajo social. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo sería una postura? Sería una postura como de miedo, de incertidumbre, de no saber cuando ya estamos afuera. Entonces, las invito a que antes que hable Pame puedan decidir con qué postura van a escuchar a Pame. Pame, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias, colegas, de este espacio hermosísimo de compartir entre todos los conocimientos y entre nosotros irnos ayudando mutuamente. Entonces, me gustaría que todos los que están aquí presentes, bueno, si tienen ahí un lápiz y un cuadernito para que vayan anotando, porque lo que les voy a mostrar en sí es cómo tener su independencia, sí, en cuanto a su profesión. Entonces, esa es la práctica mía, desde lo que a mí me ha funcionado, así que sé que ustedes también, al replicarles, les va a ir súper que bien. Me gustaría saber en el chat primero si ustedes están trabajando, les contrataron otras personas o están iniciando por su camino de manera independiente. Me gustaría saber eso en el chat, si nos pueden escribir, si son independientes o si prácticamente les gustaría ser independientes. ¿Sí? En cuanto a la profesión de nosotros. Ahora independiente, qué gusto, qué gusto. ¿Alguien más que nos pueda comentar? Mientras, Tenemos a Mónica. Mónica nos dice que trabaja para una asociación, pero sí me gustaría, dice, ser independiente. Sí le gustaría ser independiente. perfecto. Entonces, para todas las personas que siempre nosotros nos dicen, no, a lo menos aquí en Sudamérica, que no se puede vivir de la profesión, que realmente los sueldos son muy pocos de los que pagan a comparación en cuanto a medicina y demás, pero sí o sí el camino de emprender, aunque al principio es complicado en nuestra práctica, porque hay que darse a conocer, uno va a ir aprendiendo cómo las intervenciones que sean buenas o el servicio que estamos dando a nuestra profesión sea buena. Y siempre el primer año es durísimo. Y como yo les hice aquí una breve comparativa, ¿sí? A veces cuando nosotros nos contratan, claro, tenemos el sueldo que siempre nos va a llegar cada mes y bueno, no tenemos esa duda, ¿no? Pero cuando es independiente, al menos el primer año, y no muchos se arriesgan por esa justa razón, porque no hay un sueldo básico al principio, ni siquiera el básico. Y sí, realmente va a depender mucho si estamos solteras, si estamos con hijos y demás, porque desde ahí también vamos tomando esas decisiones, ¿no? Pero el primer año, aunque sea duro, el segundo año siempre va a irse ya estabilizando porque la gente nos va a ir conociendo y el tercer año es mucho más estable. Y lo hermoso de esto es que siempre va creciendo hacia arriba. Es decir, si al principio ganábamos, me invento, en $100 al mes, luego de 2 años esos $100 se triplica, se cuatriplica. ¿Y de qué depende? Del esfuerzo que nosotros le pongamos
para darnos más a conocer, para que nuestro trabajo sea muy eficiente, para que las personas nos puedan referir a otros. Entonces, esto es crecer hacia arriba. A diferencia que en cambio cuando nos contratan, siempre vamos a tener ese sueldo. No va a ser escalable, a menos un poco más, o te piden más cosas, más preparación y demás. Entonces, siempre hay no podemos tener todo, pero sí que cuando nosotros comenzamos a ser independientes, sí hay mucha más rentabilidad que absolutamente todo. Entonces, les voy a presentar estos tres objetivos que vamos a ver el día de hoy, tres pilares, que es replicable. Primerito, en todo ahora, en la época en la que estamos del internet, de las redes sociales, el marketing. Fundamentalmente, yo sé que aquí estamos hablando con todos psicólogos en cuanto de muchas áreas. Me gustaría en el chat que me ayuden. ¿Cuál es la profesión de ustedes en sí? ¿Cuál es el área de ustedes? Porque desde ahí también para darles directamente a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que sea mucho más personalizado. ¿Cuál es la profesión de ustedes? ¿Son psicólogos clínicos? Había escuchado que sí hay algunos, psicólogos educativos, laborales. ¿A qué se dedican? Tenemos en el chat Ujú. Pame, psicóloga, Mónica, Lorenza, trabajadora social, Nicole, psicóloga infantil, Teresa Ramírez, trabajadora social. Tenemos muchas trabajadoras sociales y muchas psicólogas también y docentes. Ok, psicóloga educativa. Psicóloga Perfecto, educativa. perfecto. Perfecto. Entonces, en sí, algo que es fundamental para nosotros los psicólogos es comunicar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tener ese acercamiento con la persona. Entonces, el marketing para psicólogos, luego les voy a mostrar la publicidad, qué es publicidad y desde ahí también darse a conocer y lo que es en cuanto a mi caso, psicoterapia efectiva, pero en sí es de ustedes, las intervenciones o lo que ustedes emplean en su profesión sean muy buenos. Ya voy a explicarles uno a uno para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos limita tanto a crecer como también nos impulsa a crecer? El miedo. El miedo, como ustedes pueden ver, estas dos flechas, la una está hacia arriba y la otra está hacia abajo. Ninguna persona que aunque ustedes le vean que, wow, sí inició con su clínica, sí inició con su centro, sí él lo está haciendo, qué fácil se ve, no, a esa persona también le dio muchísimo miedo, así como también a la persona que le detiene a crecer, también es por el miedo. Entonces el miedo siempre nos va a acompañar. Entonces, a diferencia que el miedo nos impulsa a perseverar, la disciplina, la resistencia y el desarrollo personal, como el miedo, en cambio, nos puede limitar a un autosabotaje, a sobrepensar, a procrastinar y tener baja autoestima. El miedo siempre va a estar presente. Nosotros debemos pensar, ¿cómo yo quiero vivir mi vida? A veces nosotros no nos hacemos esa pregunta. Por ejemplo, yo tengo 33 años y uno siempre tiene que pensar qué va a pasar de aquí en 10 años, cómo voy a querer envejecer, qué estilo de vida voy a querer tener y desde ahí tomar las decisiones que necesitemos tomar para ese cambio que nosotros queremos. No digo que nos contraten esté mal, pero sea como sea, es limitante. Cuando en la profesión en la que nos encontramos puede ser mucho más extensa, podemos crecer muchísimo como tal. Entonces, al principio es amigarnos bastante con el marketing. ¿El marketing qué significa? Primerito, y eso por eso les decía, el lápiz y el cuadernito, para que vayan anotando este ejercicio práctico que vamos a hacer, ¿ok? El primero, la problemática. Yo sé que hay psicólogos infantil, psicólogos clínicos, psicólogos educativos y trabajadores sociales, pero eso es de manera general. Nosotros en marketing, en imagen, en la marca personal, necesitamos encontrar nuestro diferenciador. ¿Por qué? De los tantos psicólogos clínicos que hay, ¿por qué a mí me seguirían hablando de mi caso? Hay que buscar ese diferenciador. Entonces quiero que ustedes se pregunten esto, lo siguiente. Mi problema principal es, ¿qué significa esto? ¿Qué problemática ustedes quieren tener esa huella de impacto? ¿En qué problemática ustedes son buenos? Por ejemplo, un psicólogo infantil puede ser de muchas áreas, en algo en específico. La trabajadora social también, pero en algo en específico, una problemática en específico. Entonces les voy a dar un minutito para que escriban qué problemática ustedes quieren diferenciarse, ¿ok? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que se van a hacer, ¿a qué afín son? ¿Sí? A veces nosotros, la universidad, ¿qué nos ha enseñado? Nuestra profesión, pero de manera general. Sabemos de muchas problemáticas y casi nunca nos preguntamos, ¿a qué afín soy? Por ejemplo, mi persona, yo no trabajo con nada de lo que es tanto en cuanto a sustancias, drogadicción, etcétera. No, no es mi área.
Pacientes que vienen y me dicen, ay, ¿sabe qué? Me dijeron que usted me puede ayudar, y pero tengo este problema en cuanto a... No, es que no va conmigo. Uno también tiene que reconocer en qué es afín y afín qué significa. No que solo sabe conocimiento, sino que sabe estrategias y cómo llevarla a esa persona a la solución. Acuérdense que nosotros, todo lo que es psicología, todo lo que es en cuanto a la sociedad, es encontrar una solución a un problema, ¿no es cierto? Prácticamente. Entonces, pero esa solución va a ir mucho más afín a nuestra personalidad, a lo que somos nosotros. La tercera pregunta, ¿sí? Población, ¿qué significa esto? Por ejemplo, un psicólogo infantil puede trabajar en dos áreas, tanto para niños como para los padres de familia. Pero, ¿en qué edades, por ejemplo? ¿Se quiere referir a papás que son jóvenes, recién que tuvieron hijos? ¿Cómo vamos a hacer con estimulación temprana? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes comiencen primero a definir si ustedes, la universidad no nos va a enseñar eso, porque la universidad nos enseña a que trabaje, depender de otras personas, ¿sí? En este camino se busca más la identidad de nosotros, se busca en qué nosotros somos afines y se sectoriza. ¿Qué significa sectorizarse? Saber de qué edad a qué edad yo trato. Por ejemplo, en Neurodespertar nosotros tratamos solo con las personas desde los 25 años hasta los 55 años en cuanto a nuestra problemática que tratamos, y justamente les traje estas capturas para que sus redes sociales, sí, la descripción debe ser la misma en todas. Es decir, primero ustedes tienen claro su objetivo, cuál es su problemática a tratar, y luego de eso la ponen para que digan, a ver, esta persona necesita para estar dependencia emocional, que es lo que nosotros trabajamos, y nos refieren a nosotros. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar en esta parte de que viene una persona con problemática de TOC, por ejemplo, no es nuestra área. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes en el área en el que se encuentren en su profesión, encuentren a qué edad, de qué edad a qué edad ustedes trabajan, qué género. A ver, solo hombres, solo mujeres, los dos a la vez, y sobre todo el costo de su sesión. Al principio, el costo de la sesión o el costo de su trabajo todos, no es poquito lo que nosotros pedimos, ¿no es cierto? Hasta darnos a conocer. Pero aquí va la otra situación. Quiero que se pregunte, ¿qué tanto yo me he preparado para solucionar esa problemática que yo estoy ofertando esa solución? Entonces, cuando ustedes se vuelven muy buenos en solucionar ese problema, ¿sí? Y escúchenme, y nunca se van a olvidar esto. La gente no le importa sus títulos. Sería bueno, ¿no? Que nos pregunten. Casi nadie pregunta. ¿Saben qué preguntan las personas? Ustedes me pueden ayudar con esto que estoy pasando, con esto que me está sucediendo. Y la persona no se hace problema de pagar económicamente, pero con tal que la solución sea buena. Entonces ustedes se deben enfocar en que la problemática que son afines, la solución sea óptima, sea muy buena. Porque aquí también hay mucho en la cuanto nos pueden decir, sí, yo puedo solucionar esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, de cualquier problemática. No es verdad. Entonces, cuando ustedes ya se especializan en algo en específico, y no me refiero solo a una maestría o un diplomado, sino en sí como su profesión, eso es marca personal. ¿Qué significa? Significa que ustedes comiencen a poder hablar, conectar con las personas en los videos, y se les va a hacer mucho más fácil que las personas les conozcan a ustedes. Entonces, como pueden ver, todas las cuentas que nosotros tenemos, en cuanto es la descripción de nosotros, que tenemos lo que es el equilibrio mente-cuerpo, ¿sí? Y vamos al siguiente, la publicidad. ¿Qué significa la publicidad? Porque esta no les mostré antes. Cuando uno no sabe qué problemática trata, que no sabe qué herramientas tiene, no tiene confianza qué tan buen profesional es, ¿cómo hacer publicidad? Porque ahí es donde que nos damos a conocer a las personas. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven en Facebook o Instagram bastantes de cualquier cosa que ustedes estén viendo en el algoritmo y les presenta publicidad de eso. Y hay cosas que ustedes hacen, sí, la siguiente, y hay otras que en cambio receptan su atención. ¿Por qué creen que algunas publicidades ustedes pasan a la siguiente y la otra en cambio sí les engancha? ¿Cuál es la gran diferencia? Es la manera como se comunica. Vuelvo y repito, son cosas que la universidad no nos ha enseñado, pero que nos toca aprender a nosotros que queremos ser independientes poco a poco. Entonces, cuando ustedes ya se definen y saben qué es lo que ustedes trabajan y saben que ustedes son buenos en su área, va a ser mucho más fácil. ¿Para qué? Para crear un guión bueno. Primero es el guión.
Segundo, la estructura de ese guión, las palabras claves que ustedes ponen desde los 3 primeros segundos. Tercero, cómo configuran en Meta. Y por último, en Meta es en Facebook. Y por último, la gente al ver su publicidad va a hacer clic con ustedes. Pero ahí no se queda la situación. ¿Dónde nos damos a conocer más? Entonces, está ya la parte del anuncio, como acabé de decirles, que es el primer paso. El segundo, que es lead. Como ya sabemos qué problemática voy a trabajar, a qué solución yo tengo a esta problemática como tal, me va a llegar personas que estén pasando esa situación. Obviamente, ¿no es cierto? Hay publicidades, por ejemplo, de psicólogos que dicen, yo trato ansiedad, depresión, trato eso, trato lo otro. Eso no engancha porque las otras personas no se van a sentir identificadas con ese problema que ustedes están diciendo. Por eso es muy importante primero tener claridad con uno a qué se quiere enfocar, dónde va a ser bueno y no es esto no es óptimo de ser de todas problemáticas. Con una problemática que ustedes se vean funcionales y muy buenos en eso es suficiente. Entonces, el lead, ¿qué significa? La persona que está pasando ese problema que yo se supone que tengo la solución, me escribe por WhatsApp. En vez de yo mandarle un mensaje de sí, atendemos de 9 a 7, el costo es esto, no conectamos con la persona. Nos pueden escribir muchas personas y se queda en nada. Aquí es la clave donde acaba su función. Les escribo a las personas y ustedes se tienen que acercar a preguntar, Laurita, ¿usted qué está pasando en su vida? Y Laurita se va a abrir y nos va a tomar unos minutitos, chatear, mandarle audio para que la persona no sienta que solo queremos su dinero o que nos compre o esa sesión o ese proceso que nosotros queremos vender. No, sino se sienta que como ser humano. Entonces ahí es donde que nosotros ya tenemos el primer acercamiento con la persona y la persona dice, ah, sí, me interesa, quiero por favor que me agende o si deseo esto o lo otro. Entonces ahí es donde que se produce en el nombre de la palabra venta, ¿no es cierto? Y ahora, pero ahí no se termina, porque yo pude haber tenido un buen acercamiento con Laurita, pero sin en la primera sesión que tiene la persona o ya el acercamiento conmigo, no es buena la terapia, significa que no me voy a referir y significa que voy a estar haciendo solo cada vez publicidad, publicidad solo para que llegue una vez la persona y se quede ahí. ¿Sí me explico? Y ahí es donde que ustedes comienzan a trabajar en este siguiente punto, que en mi caso psicoterapia efectiva, que en el caso, por ejemplo, de un psicólogo educativo es a qué área quisiera especializarse, en qué producto, en qué gente, niños o lo que es padres de familia. Yo estoy trabajando ahora con una psicóloga que es educativa, que tiene su centro y que prácticamente es vacaciones, y entonces obviamente en vacaciones no hay mucho llegada en cuanto a niños porque ya están de vacaciones y comenzamos a ver qué es lo que ella podría mover en este tiempo, en estos 2, 3 meses que está como un poquito bajo. Y comenzamos a planificar que colonias vacacionales y también talleres, tanto para los padres de familia, que ahora sea un tiempo para que los padres de familia puedan tener esas herramientas que necesitan para en casa. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes tienen claro a qué van enfocados, la creatividad va a estar ahí. Y ahora en redes sociales que podemos encontrar a muchas personas que tienen nuestra misma profesión, es abrirnos a qué, a ver, esta persona que también es psicóloga educativa, trabajadora social, está haciendo esto. ¿Qué me sirve de eso para mí? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque nadie entiende la fórmula, sí, nadie es dueño de la fórmula, nadie. Todo es un aprender, todo el tiempo, ¿ok? Entonces es abrirnos a esa parte, a mejorar para nosotros. Entonces, en mi caso, la psicoterapia que nosotros utilizamos bastantísimo, ya saben, la primera intervención, nosotros analizamos mucho el problema porque necesitamos la solución para nuestro paciente y hacemos un seguimiento que la persona no se siente como paciente, sino se siente como cercano, como familia. Entonces, por ejemplo, pacientes de que están dejando una relación, están pasando por un divorcio, que son personas que están todo el tiempo tristes, están mal, lo que hacemos es continuamente escribir, aparte de la sesión que se da. Entonces las personas dicen, wow, qué hermoso. O sea, aparte que me están ayudando, me hacen sentir acompañado en este proceso. ¿Sabes qué? Vete allá y comienza la gente a referirnos. Eso nos ha llevado prácticamente que estamos cursando recién nuestro tercer año y ha sido muy bueno, pero ha sido porque nosotros hemos tratado que nuestros límites no existan, sino ir más allá, que las intervenciones sean muy buenas porque tenemos claro la problemática y la solución
a esa problemática. Así que es la manera en cuanto que nosotros hemos podido organizar y crecer y nosotros tenemos asesoría personalizada para en cuanto a nuestros colegas quisieran trabajar. Por ejemplo, este año he estado subiendo bastante contenido en eso porque dije, bueno, si a mí me sirvió esto, las otras personas con ahora no se prueba y error prácticamente pueden hacerlo muchísimo mejor y en menos tiempo, ¿sí? Y como les digo, no es de que aquí es de la noche a la mañana, ya la primera semana, el primer año, pero sí, el primer año va a ser duro, pero el segundo ustedes van a decir, jamás, jamás voy a dejar este trabajo. O sea, me encanta, wow, qué increíble. No hay un límite, hay un crecimiento, pero es un crecimiento mutuo. Ustedes crecer, sí, y pero también sus pacientes que, bueno, consumen su producto como tal, por así llamarlo de una manera en cuanto a venta, a marketing. Entonces, Nelson Mandela dice, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. Lo que nos limita a ir más allá, esos estándares y todo eso, esos límites, es el miedo. Entonces, ¿qué tal si con miedo también lo hacemos? También está aceptable. Y sobre todo, preguntémonos, de aquí en 10 años, ¿cómo quiero que mi vida sea? ¿Cómo quiero estar en mi vida? Y desde ahí, ustedes, ahora que está comenzando este proceso, darse cuenta que pueden tomar otras decisiones para ser independientes completamente. Muchísimas gracias por el espacio que me han dado en este momento. Espero que lo que les había comentado, esas semillitas, les quede resonando, que cualquier cosa pueden escribirme. Mis redes sociales es @pametello.sic. Pueden escribirme. Todo completamente estoy abierta a preguntas, si yo puedo ayudarles en algo en cuanto a su profesión, en cuanto a ideas, en cuanto a cómo podrían ampliarse, perfectamente yo les voy a poder estar respondiendo sus mensajes. Muchísimas gracias.